Bienvenida, qué alegría estar de nuevo por acá. Hace un ratito grabé la reacción que tuve al ver mi libro por primera vez. Así que si todavía no lo viste, debo estar por subirlo. Y sigo emocionada, sigo choqueada. Pero creo que tenerlo acá, tenerlo en casa, tenerlo en mis manos, me va a hacer procesar un poco más la información, todo lo que estuvo sucediendo estos días, porque la verdad es que no lo estoy procesando demasiado. Como que va pasando y yo lo paso por mi cuerpo y por mi cabeza, pero hay algo que me sigue como, no sé, como que no termino de creer que es real. Y es muy gracioso porque claramente es real, lo acabo de ver, es real y es precioso, es precioso. Y la verdad que estoy tan contenta de que me sigan llegando sus comentarios, sus fotos, de que el libro se siga moviendo, siga llegando a más gente. Todos los días me levanto y tengo un mensaje nuevo que tengo ganas de también empezar a compartir esos mensajes porque no me los quiero guardar para mí. Primero porque me mandan unos mensajes hermosos y porque además a toda persona que está escribiendo en este momento el borrador de su primer libro, siento que está bueno ver estas reacciones, ¿no? Yo muchas veces me pregunté, bueno, ¿qué me van a decir? ¿Me va a motivar? ¿No me va a motivar? ¿Cómo me voy a sentir? Y creo que está buenísimo recibir comentarios de tus lectores. Creo que ya lo dije un par de semanas atrás, pero siento que es medio adictivo. Realmente siento que es medio adictivo, siento que ahora no quiero dejar de escribir. Quiero escribir libros toda mi vida porque la verdad que el salir, que el mostrar lo que uno escribe, para mí lo cambia todo. Y eso no quita que escribir para nosotras, que escribir en nuestros diarios íntimos, que escribir en nuestras notas del celular no esté buenísimo. Está buenísimo, es súper terapéutico, es realmente muchas veces una forma muy sana para sacar de adentro, para poner en palabras todo eso que estamos pensando, que estamos sintiendo. También me parece que es una herramienta hermosa para dejarnos recuerdos, así como tenemos las fotos, que las fotos nos muestran cómo nos veíamos y cómo se veían los demás y cómo se ve el lugar en el que estamos en ese momento. Para mí, creo que lo tengo como descripción en mi Substack, que dice que mis cartas son un álbum de fotos hecho con palabras. Y yo creo que escribir es también dejarnos esos recuerdos, no de la foto, no de cómo nos veíamos, sino de cómo nos sentíamos en ese momento. Pero más allá de lo lindo y lo terapéutico, cuando se muestra, cuando se expone lo que uno escribe, para mí el acto se completa. Para mí el acto se hace un acto perfecto. No es que antes no lo sea, antes es buenísimo, pero es otra cosa. Y para mí el acto de escribir, no para mí, creo que para toda persona que escribe, el acto de escribir se completa, es un círculo que se cierra con el lector y con la lectora. Y muchas personas con las que estuve charlando estos días, cuando me contaban cuál es su miedo o su dificultad o en dónde están paradas hoy respecto a ese primer borrador que están escribiendo, que quieren escribir, y muchas personas me nombran el miedo a la exposición. Y es tremendo porque es algo que nos suele pesar mucho y que nos suele detener mucho. Y que aparece al principio, ¿no? Como que, no solo al principio, cuanto más una demora el exponerse, cuanto más una demora el mostrarse, el tener lectores y lectoras, más pesa, se hace más grande ese monstruo. Y cuanto antes sucede, nos largamos y decimos, ay Dios, qué cringe, pero bueno, ya está. Se va haciendo chiquito y chiquito y chiquito. Y cuando llegan las personas que vos siempre soñaste que te lean, que te hacen esos comentarios de lo que sienten con lo que vos escribiste, cuando llega eso ya está. Ahí ya no te importa
realmente no te importa en absoluto el exponerte, porque recibís eso. Recibís tu círculo completo de escritura y decís, claro, por esto es que yo quiero escribir. Así que eso es lo que estoy sintiendo al recibir sus mensajes. No dejen de mandarme esos mensajes porque son vitaminas, son nutrientes. O sea, yo realmente estoy hipernutrida y toda esta energía me va a servir para encarar mi nuevo proyecto literario, porque claramente esto no termina acá y yo ya estoy por empezar a escribir mi segundo libro. Obviamente te voy a contar todo. Y mientras pensaba en este nuevo libro que quiero encarar, se me ocurrió que charlemos hoy de... En un momento lo quise plantear como qué errores cometí, pero no sé si son errores. En realidad sí, son errores de los que aprendí y que me sirvieron un montón. Pero qué errores cometí con mi primer borrador, con mi primer libro que nunca llegó a publicarse, una novela que yo escribí y que terminé y nunca la publiqué, está guardada en un cajón. ¿Qué pasó con ese borrador y qué pasó con este borrador? Que sí llegó a publicarse y que hoy es un libro precioso que ustedes están leyendo y tienen en sus casas y que me hace plenamente feliz. ¿Qué cambió entre un borrador y el otro? ¿Por qué creo que esto es súper interesante? Porque yo cuando me estoy sentando a escribir este nuevo libro, digo, bueno, quiero aprender de este que escribí y quiero seguir aprendiendo de ese primer borrador. Y creo que son aprendizajes que también se pueden escuchar y se pueden evitar. Son caminos que se pueden evitar. Algunas veces y otras veces no. Otras veces tenemos que escribir ese borrador que no va a llegar a ningún lado y tenemos que estar un año escribiendo y terminar esas 300 páginas de esa historia que queríamos contar y esa historia va a quedar guardada en un cajón. A veces tiene que suceder, o al menos es lo que me digo yo a mí misma. Puede ser que me esté queriendo consolar, no lo sé, no lo creo. Pero empecemos como con esas diferencias que yo veo entre el primer borrador que nunca vio la luz y que no creo que vea la luz y el segundo borrador de la segunda historia que se convirtió en mi novela Una triste alegría. Lo primero que yo hice y que para mí generó que ese borrador tuviera tantas fallas y tantas cosas que al final no funcionaron es que yo no lo escribí acompañada. Como vos ya sabés, yo estoy haciendo un taller, mi profe es Diego Pauskowski y yo Una triste alegría, esta novela la escribí de principio a fin con él en taller. O sea, la escribí acompañada. Ese otro borrador, que les voy a decir el nombre porque no va a llegar a ningún lado, me parece, y si llega a algún lado ya saben el nombre, pero no creo, se llamaba Frente al mar. Es otra historia que yo escribí. Y Frente al mar la escribí completamente sola. Yo en ese momento pensaba que con ver videos de YouTube, con escuchar podcasts, con leer un montón de libros, todo eso me iba a dar las herramientas que yo necesitaba para sentarme a escribir y que lo iba a hacer. Y de hecho lo hice. Pero es muy distinto el hacerlo acompañada, porque cuando lo haces acompañada, las alertas van sonando antes de que el libro se termina. Porque lo que yo hago, que es lo que muchos hacen, es intenta no revisar y revisar y revisar lo que está escribiendo, sino escribir y seguir, porque si no, no se avanza nunca, no te moves de las primeras 5 páginas. Y para mí ahí fueron quedando un montón de fallas que yo, al no revisarlas con otra persona, a no tener otra persona que me lea en el mientras tanto, se fueron haciendo grandes, 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 y cuando terminé el borrador y lo volví a leer, ya eran monstruos. Entonces, primera cosa que hice diferente es que este segundo libro lo arranqué y lo terminé acompañada. Y es muy importante dejarnos acompañar y entender que necesitamos que nos acompañen, porque yo no entendía que necesitaba que me acompañen, yo no entendía que necesitaba una guía. Y cuando me puse a buscar esa guía fue porque terminé este otro borrador y estaba súper frustrada de todas las fallas y que no funcione por ningún lado y que había un montón de cosas que arreglar. Y ahí salí de emergencia a buscar a alguien que me acompañara y fue un cambio abismal en mi escritura.
porque además una escribe más liviana, se siente más tranquila cuando sabe que eso después lo va a leer otra persona y que te va a ayudar y que te va a alertar y que te va a dar su mirada de lo que vos escribiste. Para mí eso cambia completamente las reglas del juego. Otra cosa que yo hice en ese primer borrador que no funcionó y no hice en este segundo borrador que se convirtió en libro publicado es el tema de los temas, justamente. Yo en su momento, cuando arranqué a escribir ese borrador, creía que con tener un gran tema ya era suficiente para escribir una novela. Y no es así. Yo creo que ni siquiera un cuento se puede escribir con un solo tema. Pero pongámosle que formatos más cortos o con cuentos sí. Una novela, no hay chances. O sea, si lo dudás con un cuento, con una novela, no hay chances. No hay forma de que vos escribas 200 y pico de páginas sobre un tema. No hay forma. Te vas a hartar vos, se va a hartar la persona que te lee, que nunca te va a llegar a leer porque vos te vas a hartar antes y eso no va a llegar a ningún lado. Una novela tiene que tener un montón de temas, un montón de temas. Obviamente en distintas dimensiones y graduaciones, ¿no? Pero tiene que tener un montón de temas. Y ese primer borrador tenía un núcleo muy grande que era romance, o sea, era el amor, pero casi todo era el amor, o sea, casi todo era el vínculo entre estos dos coprotagonistas. En cambio, en Una triste alegría, si lo leíste y si no te cuento, hay muchos temas. Está muy presente el tema del amor, pero también está presente el tema de la familia, está presente la migración, está presente el lenguaje, está presente el género, está presente el contexto geopolítico, está presente la guerra. Hay muchos temas y seguramente me estoy olvidando de algunos, pero todos esos temas están entrelazados entre sí y jugando y hablando entre ellos todo el tiempo y eso hace a una historia. Con un solo tema no es suficiente. Tienen que ser varios temas, pueden ser temas chiquitos, pueden ser temas grandes, pero tienen que ser varios temas. Otra cosa que hice muy distinta entre ese primer borrador que terminó guardado en un cajón y mi novela, Una triste alegría, es el tema de los personajes secundarios. En ese primer borrador yo tenía a 2 coprotagonistas y a un montón de personajes secundarios alrededor de ellos, pero que no tenían peso específico. Como que estaban ahí en función de tener encuentros y hablar y relacionarse con estos protagonistas, pero su vida propia no era interesante per se. Y su personalidad para mí no se representaba tanto, no tenía tanta entidad. En cambio, en Una triste alegría, que es una autoficción, entonces hay personajes 100% ficcionados y creados, y hay otros que son muy reales, y hay otros que son Frankenstein. Y hay mucho Frankenstein. ¿Por qué hice esto? Porque reduje la cantidad de personajes, porque quería que los personajes tuvieran su vida, tuvieran peso específico, tuvieran una personalidad que mostrar, pero no abrumaran en cantidad sin tener sentido alguno. Porque cuando vos estás leyendo y de pronto aparecen 1.000.000 de nombres, hay gente a la que le gusta, se los anota todos, se hace la listita, el árbol genealógico. A mí me parecía muy arriesgado en esta novela y no me arrepiento de esa decisión. No me arrepiento de esa decisión, creo que los personajes que puse son personajes memorables, son personajes que tenían que estar ahí y no como en el borrador anterior, que fueron creados simplemente para responder y para hablar con los protagonistas. Pero esa novela que nunca va a ver la luz, ese borrador que tengo guardado de 300 páginas que me pasé un año escribiendo, todas esas horas invertidas y todas esas veces que me hicieron sufrir los personajes, la historia, el enredo que me hice, nada de eso fue en vano. O sea, yo sé que aprendí muchísimo de ese proceso, que todo eso me sirvió para poder escribir la novela que sí vio la luz, la novela que sí llegó a publicarse. Una veces piensa que es suficiente con aprender, con escuchar, con leer y muchas veces tenemos que poner las manos en la masa y tenemos que meternos en una historia y tenemos que equivocarnos 1.000.000 de veces, como hice yo, para realmente pasar el conocimiento por el cuerpo, por las manos, por la página. Entonces, si bien me encanta compartirte todos estos errores y todas estas cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de escribir ese primer borrador, igual te invito a que escribas aun cuando creas
que la cantidad de temas no son suficientes, que los personajes no están funcionando, que hay algo que nos cierra, vos seguí. Si podés seguir acompañada, mucho mejor. Si podés seguir atenta de estos errores que charlamos, mucho mejor. Pero no hay nada que te vaya a enseñar más que escribir, que la experiencia de escribir. Y te puede dar bronca cuando termines de escribir y eso que escribiste no te gusta, más si son 300 páginas, como me pasó a mí. Pero yo estoy convencida de que nada de eso fue en vano. Convencidísima de que nada de eso fue en vano. Pero si estás dudando de arrancar porque sentís que no estás preparada, que te falta aprender más, que los temas no te cierran, que los personajes no te cierran, aún así arranca. No hay nada que te vaya a enseñar más que empieces a escribir. Ojalá que eso que empieces a escribir termine siendo lo que soñaste, termine siendo ese cuento que soñaste, ese newsletter que quisiste publicar, ese libro que querés publicar. Pero si no sucede, te prometo que nada te va a enseñar más que atravesar ese camino. Que atravesar ese camino, que tropezarte, que meter las manos en la masa. Si no, escribiríamos todos con inteligencia artificial y no lo hacemos porque lo que vale la pena de escribir es el proceso de escritura, son las vueltas que le damos, son lo que nos hace sufrir ese borrador, son los errores, son revisar, editar, compartir, que otras personas nos lean. Eso es lo que realmente hace que al final eso que escribiste valga la pena. Así que no dudes más, sentate a escribir, equivocate todas las veces que te tengas que equivocar. Ojalá que el escuchar estos errores que cometí te sirva o para evitarlos o para lanzarte a cometer tus propios errores. Nada te va a enseñar más que tus propios errores porque están hechos a medida para vos, te calzan perfecto. Gracias, como siempre, por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. ¡Chao!